Muy bien, y seguimos con más información a esta hora de la noche, porque el país, la ciudadanía está esperando que el gobierno nacional de una vez por todas le dé una solución a la crisis que se vive en todo el territorio. Después de los 53 días de bloqueos, la situación ha agudizado a todas las familias bolivianas y el gobierno sigue con discursos, con promesas, y la realidad es que cada mesa de todos los bolivianos está cada vez vacía. Por ello que hay un paquete de leyes que el gobierno ha anunciado y que en el transcurso de los próximos días se la va a dar a conocer. Fue lo que dijo el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Ya un paquete de leyes al legislativo. ¿Qué tan cierto es eso, por favor, ministro? No se ha enviado todavía, hay un procedimiento que se debe cumplir. Todos los proyectos o anteproyectos de ley deben pasar por CONAPES, deben pasar por el análisis jurídico y técnico de UDAPE y recién se remiten al gabinete. Nosotros vamos a darle toda la consistencia técnica y jurídica a cada una de las leyes y después hay un proceso que es más complejo, que es la consistencia política, y esta se la realiza ya con la Asamblea en el proceso de socialización de las mismas. ¿Es falso entonces de las 10 leyes que se habría enviado? No, las leyes están listas, se han elaborado, pero tienen que pasar este proceso institucional. La única que hemos considerado en CONAPES hasta ahora es la ley de electricidad. Vamos a hacer lo mismo con la ley de energías alternativas, con la ley de hidrocarburos, con la ley de inversiones y así sucesivamente. Y lo que estamos coordinando, y para eso tuvimos una reunión con los parlamentarios el viernes pasado, es la consistencia política, que básicamente es todo el proceso de socialización que tenemos que hacer conjuntamente con la Asamblea. Los tiempos que se van a tener, mucho se cuestiona una aparente demora, por favor. No, los tiempos se han retrasado evidentemente por todos los conflictos que hemos vivido en estos 53 días, pero hoy es la prioridad que tenemos y vamos a trabajar sobre ella inmediatamente. Lo cierto es que estas medidas que según el gobierno las va a lanzar, o estas leyes, pues han sido anunciadas por el mismo presidente hace tiempo atrás, y sin embargo día tras día se viene prolongando, y lo que es peor, no se ha socializado ante la sociedad boliviana. ¿Qué fue lo que dijo el vicepresidente Edman Lara? Veamos. Esos errores del principio. Por años se hicieron leyes para el pueblo, pero sin el pueblo. Se redactaron, se aprobaron y después nos preguntábamos por qué no funcionaban estas leyes, por qué había rechazo de la población, por qué había desconfianza. Esto no puede volver a pasar. Una ley que no se conoce, no se defiende. Una ley que no se explica, se teme. Mi propuesta es simple y es urgente. Bajar las normas al pueblo. Que la gente del Alto, del Beni, de Chuquisaca, de Potosí y de toda Bolivia sepa qué dicen esas leyes, qué dice esa ley de hidrocarburos, qué dice la ley de inversiones, pero con palabras claras, simples, no con tecnicismos. Además debemos utilizar todos los medios del Estado para socializarlas, por radio, por televisión, por redes sociales, por cabildos, en las universidades, en las juntas vecinales, que no sea solo un anuncio, que sea un diálogo, que sea una construcción colectiva, no la idea de algunos para servir a unos cuantos. Y es que nadie sabe, nadie conoce el contenido ni cuáles serán las leyes que van a ser enviadas a la Asamblea para su aprobación. Sobre este tema hemos invitado a la diputada Patricia Patiño, quien me imagino que tampoco conoce cuál es el contenido y cuáles son las leyes que se van a poner en consideración y que el gobierno piensa lanzarlas como una solución a los problemas que tiene el país. Diputada, buenas noches. Alberto Rula saluda desde Santa Cruz. ¿Usted conoce cuáles son las leyes, cuáles son las áreas que se van a beneficiar con estas leyes? Porque la mayoría de la gente que habla de este paquete de leyes, nadie sabe nada. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarlo definitivamente y a través suyo a todas las familias bolivianas.
En definitiva, tiene toda la razón. Son un paquete de leyes que no sabemos qué tipo de leyes, qué tipo de situaciones, si han sido consensuadas con alguien, pues no tenemos conocimiento con quiénes. Y obviamente lo primero, que debe ser socializada. No queremos otra vez marchas, no queremos otra vez bloqueos, no queremos que una ley sea para unos cuantos. La ley debe de ser socializada, debe ser para toda una población. Por eso son leyes nacionales. Y en definitiva, todo ese paquete de leyes que manifiesta el ministro o el gobierno, definitivamente no lo conocemos. Y si ha comulgado algo con algunos diputados, también desconocemos con cuáles, porque a nosotros no nos han convocado, no nos han citado a ninguna reunión y sobre todo en el pleno qué proyectos se están dando a conocer o qué proyectos están elaborados para que suban al pleno. Pero lo que no se va a permitir, y hay que ser muy claros en esto, precisamente por buscar siempre la transparencia y la honestidad, que 10 minutos antes, porque se están acostumbrando a hacer esto, 10 minutos antes en la sesión, en las horas de las madrugadas, nos meten una ley para que todos cansados terminen aprobándola. Y eso es lo que no se debe de permitir. Son leyes que son hechas para el pueblo. Entonces el pueblo tiene que conocer de forma clara, de forma precisa, qué es el contenido, a quienes conviene, a quienes desprotege o a quienes protege, etcétera. Pero se debe de hacer una situación muy clara en cuanto al conocimiento de la población boliviana. Usted bien lo ha dicho, faltando minutos nada más para que amanezca y ustedes todos cansados, se las tiran, aprobemos esta y como de repente todos los parlamentarios que están en la línea del presidente levantan la mano, aprobada por mayoría, qué sé yo, pero nadie las conoce, nadie tiene la fuerza o el tiempo para leerla, discernirla, analizarla, si está bien o no está bien. Han habido ya 2 retrocesos que el gobierno, si no me equivoco, ha tenido ya en este poco tiempo de gestión, en 2 leyes que han sido lanzadas, aprobadas y luego han sido retiradas. ¿Y esto por qué? Porque la ciudadanía no estaba de acuerdo. Y si esta situación se va a replicar con estas otras leyes, lo único que se está haciendo es perder el tiempo, nada más. No solamente perder el tiempo, sino hacernos perder el tiempo, porque vamos a tener la necesidad de reconsiderarla y de presentar un proyecto de ley de abrogación, como ha pasado con la 1720, para tener que abrogarla. ¿Por qué? Porque precisamente no cuenta con el primer elemento, y ese primer elemento es consensuarla, es platicarla, es socializarla a toda la población y a todos los actores que corresponde dentro de nuestro territorio boliviano. Las leyes son para aplicarlas, la ley es para tomarla en cuenta en todo momento. Tenemos en las facturas de luz con el 5%, una subida increíble, y dicen que no es, pero ahí se ve en la factura. Entonces son situaciones que tienen que aclararlas y que definitivamente ya no se puede seguir gobernando con decretos supremos ni con este tipo de proyectos que no lo conocemos y que de pronto pretenden meterlo unos minutos antes para que la asamblea, todo cansado, todos aburridos, tengan que aprobarlas. Y el que se opone, o el que quiera discutirla, o el que quiera definitivamente dar una lectura correcta de esta ley, obviamente pues ya vienen los insultos, los atropellos, etcétera. Creo que nos toca ahora hacernos cargo definitivamente de lo que son los proyectos de ley, y si van a ser presentadas, primero deben de ir a la comisión correspondiente. Es decir, si hay una ley de hidrocarburos, tendrá que ir necesariamente a la comisión de hidrocarburos. ¿Para qué? Para que éste emita un informe, y ese informe se lea en el pleno y se vaya a discutir en detalle, se vaya a discutir en grande y en detalle esta ley, pero de una forma transparente, clara, precisa, frente al pueblo, frente a las cámaras, y que todos los bolivianos sepan de qué se trata.
Diputada, le decía yo que eran dos paquetes o dos leyes que fueron abrogadas, donde el gobierno ha tenido que retroceder para evitar convulsión. Le hablaba de la ley 1732, la ley Copa, que usted recordará que fue anulada, fue retirada, y la ley 1720, que habla sobre la reconversión de tierras. Fueron dos leyes claves que el gobierno las lanzó, las aprobaron, se jactaron de decir que era lo mejor para el pueblo, que aquí, que más acá, terminaron retiradas, y yo temo que vaya a suceder lo mismo con este paquete de leyes que según dicen que son 10, no sé si será cierto o no. Vuelvo a repetir, una de las leyes importantes que hablaba de la conversión de tierras, que era la 157, y que vimos la necesidad, porque no fue socializada, y que esto sí iba a traer un problema tremendo a toda la sociedad boliviana, tuvimos que hacer el proyecto ley, presenté el proyecto ley de abrogación, y por unanimidad se tuvo que abrogar esta ley. No queremos que vuelva a ocurrir de la misma manera por falta de socialización. Es decir, tenemos la necesidad, la obligación de dirimirla, de gestionarla y de sobre todo hacerla conocer a todos los medios de forma pública, muy pública, porque cada ley es pues precisamente para los bolivianos, para los sectores involucrados, no para unas cuantas personas, porque precisamente se habla de claridad, pero en ajuste de leyes, y más si son leyes tan importantes que nos va a hablar de un antes y un después en nuestra querida Bolivia. Tiene que haber una socialización correcta. ¿En cuánto tiempo usted cree que le va a demorar a la Asamblea la aprobación de esta ley? Primero me imagino va a ir a diputados y luego a senadores para su aprobación en ambas cámaras. Esto el gobierno no los ha hecho llegar, dice que están haciendo algunos ajustes, nos imaginamos que hasta fin de mes creemos que podría ser, si es que se da esta figura. Tiene que llegar a la Asamblea, repito, tiene que derivarse a la comisión que corresponde, ser analizada, ser verificada, ser consensuada, ser informada. Una vez que se emita el informe correcto de esa comisión, se verá en el Pleno de forma en grande y en detalle. Y si definitivamente es en contraria, como las resoluciones contrarias a la norma, si esta ley es contraria a los intereses de los bolivianos, por supuesto que nosotros la vamos a rechazar. Por lo menos de mi parte, Bolivia sepa de que jamás voy a estar de acuerdo con algo irregular. Más al contrario, vamos a siempre hacer las cosas de forma transparente, y vamos a trabajar en ello para que precisamente si hay algo que no corresponde en esta ley, se lo vamos a manifestar de forma clara y tácita, pero debe de ser consensuada. Por ejemplo, les voy a poner un claro ejemplo. Nosotros en la Comisión Amazónica, Tierra, Territorio, Medio Ambiente y Agua, que es la que presido, estamos llevando a cabo una ley, un proyecto de ley de bonos de carbono. La misma que tiene 172 artículos. Fue aprobada en grande y estamos en detalle. Pero ahí surge la necesidad de que debamos de socializarlo. En ese sentido, este martes 21 de julio, nosotros estamos socializando con todos los actores que tienen que ver con este tema, con las gobernaciones, con los municipios, con los indígenas, con los campesinos, con la CIDOB, con absolutamente todos los actores para que no exista reclamo, porque sabemos que esta ley no solamente es esperada, sino esta ley nos va a dar un cambio rotundo de un antes y un después, porque esta ley nos va a cambiar la vida en cuanto al desarrollo. Pero para ello tiene que ser consensuada. No solo tengo que estar convencida yo o la comisión que presido, de los diputados que se encuentran inmersos en ella, sino todos los bolivianos. Y para eso tenemos que hablar el mismo lenguaje, de forma transparente, ver los por y los contra y mejorar si hay que mejorar algo, pero que sea en
provecho y sobre todo muy productivo para nuestra querida Bolivia. Y así deberíamos de hacer todas las leyes consensuadas. Y usted va a ver que, por ejemplo, el martes empezamos en La Paz y a partir del martes venimos a Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, etcétera, y vamos a estar por todos los departamentos donde corresponde socializando esta ley, porque así se debe de trabajar. Muy bien, gracias, diputada. Y mire usted, la diputada de la bancada, la jefe de bancada de Libre, la señora Patricia Arancibia, coincide también con usted. No conocen, dicen que son 12 las leyes, pero no conocen ni la tapa de este paquete que ha anunciado el gobierno ya hace tiempo atrás. Que tenga buenas noches, diputada, y vamos a estar al pendiente de lo que pueda suceder. Muchísimas gracias, mil bendiciones y un abrazo gigante a todas las familias bolivianas. Que tengan una excelente noche. Permiso. Perfecto. Seguimos con más información. Vamos a escuchar ahora lo que dice la diputada de bancada, la señora Patricia Arancibia. Ni la tapa del paquete de leyes que el gobierno ha anunciado conocen. Este paquete de estas 12 leyes que el presidente ha venido haciendo público a través de los diferentes medios de comunicación, nosotros como bancada, como la segunda bancada mayoritaria de la Asamblea Legislativa, no lo conocemos, ni la tapa de estos proyectos. Y creo yo de que previa a la presentación se debería de poder socializar con los diferentes sectores, con el pueblo boliviano, para que sepan de qué es lo que se trata en estos proyectos. Como parlamentaria desconozco el contenido, es más, ni siquiera en qué tipo de régimen es lo que se van a plantear estas reformas, porque sabemos que necesitamos las reformas, necesitamos renovar, ¿no?, en nuestro Estado con nuevas leyes, pero desconocemos en su totalidad. Lo que vamos a esperar es que el presidente lo haga efectivo, pueda presentar a la Asamblea Legislativa este paquete, que hasta el momento no lo ha hecho porque nos encontramos en un receso, pero más bien por el contrario. Lo que vemos es que el gobierno anda socializando con algunos parlamentarios a los que viene convocando para socializar estos temas. No sé qué es lo que está buscando. Me pregunto, por ahí no estará buscando armar, construir su rodillo para aprobar estas 12 leyes sin el procedimiento que debe seguirse en la Asamblea, que es la discusión, el debate para poder recién aprobar. Esa es una interrogante que el presidente lo debe contestar. Este paquete de estas 12 leyes Y de igual manera, los dirigentes de diferentes sectores coinciden que este nuevo paquete de ley anunciado por el gobierno es totalmente desconocido y critican, cuestionan el tema de la ley de flexibilización sobre el dólar que aprobó y que está vigente en el país. Según el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, criticó al gobierno ante esta situación. Nosotros lo único que queremos, ya no queremos sorpresas, ¿no? Como por ejemplo, el tema de levantar, en este caso, del tema del dólar, que está haciendo daño. Si son leyes verdaderamente que vayan a la necesidad y resuelvan la necesidad del sector, no solamente del transporte, sino todos los sectores, van a ser bienvenidos. Pero si son leyes contradictorias, si son leyes, en este caso, fuertes, como ha sido el tema de levantar, en este caso, el tema del dólar, va a ser seriamente contraproducente. Y eso tienen que tener mucho cuidado, en este caso, las autoridades, los ministros, el mismo presidente, porque finalmente van a hacer daño a nuestro país. Si es que son para viabilizar absolutamente todo, para que se mejore nuestro país, en buena hora. Pero si son contradictorias, va a haber problemas. Entonces tiene que socializarse con los sectores. Pero lógicamente, antes de su lanzamiento tiene que haber una socialización. No podemos estarnos viviendo todos los días de sorpresa, sino tiene que haber una socialización. Si aquel tema que quiere plantear el gobierno hacia los sectores sociales, hacia los sectores importantes, bueno, antes tiene que ser socializado. Muy bien, seguimos con más información y ahora vamos a ver lo que dijo el vocero presidencial, la invitación que hace el gobierno a los 9 gobernadores para el 5 de agosto en la ciudad de Sucre. El presidente está convocando en el día de hoy a los gobernadores de los 9 departamentos a una reunión el 5 de agosto en la ciudad de Sucre, que también se van a conmemorar las fiestas patrias, y va a ser para avanzar en una agenda concreta de trabajo que incluye, entre otros temas, la política del 50-50, que es transversal a la transformación del Estado. Y en ese marco también se tratarán otros temas de interés regional y nacional.
de manera mucho más detallada, primero con los gobernadores y luego tendrá que profundizarse el trabajo con las autoridades municipales y también con las universidades, porque el tema del 50-50 es transversal, tal cual lo había mencionado, y el énfasis de nuestras políticas en este tema están centradas en la economía, pero en la economía de las regiones activadas a partir de estimular el trabajo de las familias, los hogares, las personas. El presidente... Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, asegura que hasta el momento no le ha llegado ninguna invitación para viajar a Sucre y estar presente en la reunión para tratar el tema del 50-50 de la redistribución de recursos. No tengo conocimiento ni la invitación, cuál será el origen, pero ¿en qué consistirá el planteamiento? Nosotros estamos trabajando nuestro propio argumento o nuestro propio criterio sobre cómo se percibe esa versión de políticas de 50-50. No es someternos al gobierno, ni políticamente, ni socialmente, ni económicamente. Más al contrario, el gobierno central libere la economía a los departamentos en lugar de castigar, en lugar de generar más responsabilidades, particularmente económicas, a los municipios, a los departamentos, libera la economía en mayor proporción a nuestros municipios y a nuestros departamentos para programas y proyectos. Bueno, una vez más, no tengo ninguna información todavía sobre esa invitación, convocatoria del señor gobernador de La Paz. No tengo conocimiento. Muy bien, pero ¿qué dice el Comité Cívico sobre esta supuesta o esta intención u oferta que hizo el Gobierno Nacional en campaña sobre la redistribución de los recursos 50-50? Escuchemos. Bueno, definitivamente creo que todos necesitamos avanzar sobre los recursos en el país y también en competencia, y el 50-50 ofrecido por el presidente, el hoy presidente de Bolivia en campaña, es extremadamente necesario en este momento, y definitivamente quienes tienen que llevar esta lucha adelante son nuestros parlamentarios, ¿no? Tanto senadores, diputados en todo el país, porque esto tiene que ser como corresponde también mediante ley. Así que en las próximas horas, en los próximos días, definitivamente tendremos que reunirnos con nuestros parlamentarios para que, aparte de las necesidades que sabemos sectoriales, hay demandas que son regionales, y definitivamente estas tienen que estar acompañadas con la propuesta que se lleve para que pueda realizarse el 50-50. Lo dijimos en un inicio, es totalmente posible que se haga en este año, y lo único que se tiene que pasar en esto es por voluntad política. Bueno, Y sobre este mismo tema, ¿qué dice la Asamblea Legislativa Departamental? Los asambleístas también se pronuncian sobre esta temática que habla mucho sobre la redistribución del 50-50 para todas las gobernaciones y alcaldías. Sabemos que la situación actual no es la mejor, vivimos constantemente y diariamente hundidos en una crisis económica, hundidos en una crisis social, hundidos en una crisis política, y ahora esta situación que lamentablemente no vemos una transformación real de este nuevo gobierno. Y en ese sentido, la propuesta que se ha lanzado desde el gobierno departamental de Santa Cruz, que ha sido una iniciativa de nuestro gobernador y que la Asamblea también ha venido trabajando y por supuesto apuesta para que se viabilice de una vez el 50-50, al menos el 50-50 que nosotros proponemos, porque el que propuso el gobierno en campaña no lo conocemos hasta la fecha. La verdad que sería
un paso muy importante si este proyecto de ley logra ser consensuado, tratado, porque tiene que pasar por el procedimiento del tratamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y posteriormente promulgado por el gobierno, porque esto le cambiaría la realidad y la vida a los bolivianos, no solamente a Santa Cruz, y así de a poco ir avanzando en esta departamentalización de los tributos. Tenemos el IVA, tenemos el UIE, que es tan importante, pero iniciando por esta propuesta que nace desde Santa Cruz, que nace de los cruceños, para que nosotros podamos tener los recursos correspondientes y así de esa manera fortalecer no solamente a la gobernación, sino también a los municipios y a las universidades.